y nos gusta que estemos siempre desarrollando estos temas con vos. Y hoy vamos a hablar de neuroeducación. Pero primero, ¿qué es la neurociencia? ¿De dónde proviene? Es un término relativamente nuevo que se fue desarrollando no hace mucho. Se hizo muy famoso con Facundo Manes. Sí. Sí, siempre la palabra neurociencias en todas las charlas que damos, tanto yo como la gente de la Fundación, explicamos un poco el origen de las neurociencias, porque en realidad ya los egipcios hablaban de qué pasaba en el cerebro, se interesaban en el funcionamiento del cerebro. Ya los griegos le dieron un poco más de seriedad al estudio del cerebro, cómo funciona, cuál es su anatomía. Ya hay trepanaciones de 10.000 años para atrás, con lo cual hay fotos. ¿Hay trepanaciones? Trepanaciones, o sea, cirugías de cerebro. Que se hacían en el cerebro porque se pensaba que había problemas cerebrales. Imagínate una persona en Asia o en Europa antigua o en la misma América con problemas de esquizofrenia, con problemas de convulsiones, hasta pensaban que estaban poseídos por un demonio. Y muchas teorías. Son teorías, y aún así se le hacían craneotomías porque pensaban que ahí estaba el centro del alma, el centro del pensamiento, el centro del origen de sus problemas. Y claro, y siempre el cerebro fue un órgano que mantuvo el interés de todas las civilizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el año 1900 de la era cristiana no había tecnología. Claro. Cuando explotó la tecnología y se empezó a estudiar el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo. El hígado es el hígado, el corazón es el corazón. Claro. El cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo. Exactamente. Al ir adelantándose con la tecnología, se fue cada vez más llegando a ciertas conclusiones de cómo funcionaba el cerebro en ciertas circunstancias. No solamente en el aspecto médico, o sea, que le servía a los neurólogos y a los psicólogos, sino que cada vez más se fue extendiendo y se empezó a emplear ese saber de cómo funciona el cerebro a otras ramas disciplinarias, como puede ser lo que se está muy difundido con las neuroventas, el neuromanagement, el neuromarketing, claro. Es decir, la neuroeducación, es decir, cómo se utilizan las herramientas de las neurociencias. Cuando decimos herramientas es todo lo tecnológico con lo cual hoy podemos estudiar el cerebro, aplicado a otras disciplinas. Claro. Por ejemplo, el tema que vamos a hablar hoy, que es la neuroeducación. Neurodeporte. Neurodeporte, sí. Neuroética, neuromúsica, neuroarquitectura. Hay muchas ramas. Hay muchas ramas. Estos son investigaciones específicas para cada modalidad, digamos. Exactamente. Es muy interesante. Yo he ido a hablar a bufet de abogados sobre cómo trabaja el cerebro frente a la evasión, por ejemplo, frente a las mentiras. Y entonces son tecnologías que se van aplicando cada vez más seguras, cada vez más certeras, de utilizar las ramas que tenemos, las cosas tecnológicas que tenemos para un determinado campo de estudio. O sea que estamos muy cerca de la máquina de la verdad, de encontrar la máquina de la verdad. Estas nuevas herramientas tecnológicas que trata la neurociencia se pueden aplicar a... Estamos en un punto medio peligroso porque, por ejemplo, antes vos recordarás cuando aparecieron las máquinas para jugar al ajedrez, que eran tableros básicos, sí, donde se simulaban partidas que las programaban los jugadores de ajedrez. Sí. Hoy en día ya la computadora le está ganando a la gente. Claro. ¿Por qué? Porque no solo le enseñaron las distintas formas de responder a una determinada jugada, sino que además le enseñaron cómo se juega, cómo son las reglas, y la computadora ya está diseñando jugadas nuevas que nadie les enseñó. Buscan variantes. Busca variantes. Y buscan más allá, porque el ajedrez es una estrategia de más allá de 2 o 3 o 10 jugadas. Por supuesto, los mejores ajedrecistas ven 10 jugadas más adelante que la tuya. Claro. Entonces, ya saben cómo vas a mover vos porque te obligan a mover esa pieza. Claro, o cuáles son las variantes, o todas las variantes de la que hay en el momento de jugar una pieza. Y el ajedrez es un juego muy importante para el desarrollo de la mente y para agilizarlo, sí, para el trabajo de la mente. Sin ninguna duda. En los talleres de memoria que nosotros damos,
una de las cosas que incentivamos a que jueguen al ajedrez. Es más, hay diapositivas y videos en los cuales se les coloca un medidor de electroencefalográfico a las personas mientras están desarrollando tácticas y jugadas de ajedrez, y vos vas viendo cómo se va monitoreando en la computadora las distintas ondas cerebrales, cómo se van moviendo de acuerdo a cómo está pensando esa persona. Si está muy atenta, si está relajada, si está muy en el más allá, pensando en otras cosas, qué le está pasando por la cabeza. Frente, por ejemplo, a una jugada de ajedrez, pero puede ser jugando al Shenga, jugando, pintando, haciendo mandalas. Una meditación. Una meditación. Eso lo vas viendo hoy en día en vivo. Siempre lo que hablábamos el año pasado, que esto se ve en vivo, es lo que, bueno, si Dios quiere el proyecto, lo vamos a ver en vivo. Con gente en vivo y lo vamos a ver. Vamos a estar presentándolo. Sí. A ver, es muy amplio en los aspectos de esta investigación. ¿Y para quién sirve esa información que se puede captar en la neurociencia? Hoy me decías que en un buffet de abogados estuviste dando unas charlas con esos temas. Claro. ¿A quién más le puede ser útil esa información? Mira, siempre una pregunta que se hace en un ámbito donde, por ejemplo, hay psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, me ha tocado participar en mesas así. Una de las preguntas que te hacen es, bueno, pero entonces si ustedes saben tantas de esas cosas, de cómo funciona el cerebro, llega un momento que ustedes pueden manipular a una persona, sabiendo cómo está manejándose. Y la verdad es que hay un punto ético en el cual uno tiene que ser muy cauto. Porque... De hecho, en neuromarketing hay algo de eso. Y sí, lo que pasa... La investigación es para ver cómo convencer al otro o cómo armar una publicidad para que tenga más impacto. Para que tenga más impacto. Pero vos, por ejemplo, yo digo esto, la respuesta que yo digo es esta. Una cosa es que si yo te digo, mira, yo me voy a vivir a Japón y me voy a quedar en vivir en Japón, vos me vas a decir, bueno, pero entonces tenés que aprender japonés. Y que yo aprenda japonés no quiere decir que es para manipular a los japoneses, sino es para que yo tenga un cierto grado de conocimiento, una comunicación. Ahora, sí, éticamente, si yo sé japonés, también puedo manipularlo, pero siempre, como en todos los órdenes de la vida, hay un punto ético. Si vos producís medicamentos y yo a ese medicamento lo analizo, suponiendo que la droga sea buena, vamos a suponer que sea, por decir algo, ibuprofeno, y se está visto que en la industria farmacéutica la misma droga, pero que una tenga una cobertura amarilla y otra, la misma droga, una cobertura roja, el rojo produce un impacto en el cerebro que te da como más seguridad, como más atención. Los signos de alarma no son rojos porque a alguien se le ocurrió ser rojo, porque se midió que el rojo no tiene el mismo impacto cerebral que el color amarillo o el blanco o el amarillo. Sí. Vos tenés un decorado acá, ¿por qué? Porque la escenografía hace que el cerebro se sienta más relajado, más tranquilo, y todo eso hace al producto final. Claro. Ese es el punto. Entonces, si vos me preguntás, ¿para quién le sirve? Y para lo que vos quieras investigar. Si vos estarías en una escuela de chicos con capacidades diferentes y querés saber de todos esos chicos cuáles de ellos tienen inserción laboral, te podría asegurar que utilizando las técnicas de neurociencia, quizás más de un 90% tiene inserción laboral. Por supuesto. Y se le podría facilitar alguna salida laboral. Exactamente. Claro. Entonces, lo que antes era una cosa medio tabú, hoy se empieza a estudiar y a medir. Por ejemplo, algo a beneficio. Hasta el año 2015 había un 40% de chicos que estaban sobremedicados con Ritalina por trastornos de atención. Y después se demostró con distintos estudios neurocientíficos y experimentos, con mediciones en vivo en chicos, que no eran trastornos de atención, era que los chicos se aburrían, tan simple como eso. Sí. Y entonces el proceso de atención dura minutos, y ese es el problema. Claro. Si eso vos no lo difundís, no lo enseñás, no lo presentás. ¿Cómo lo incentivamos al niño para que no se aburra? Claro, nosotros, Latinoamérica y gran parte del mundo, tiene una educación que se basa en la educación prusiana de hace 200 años atrás. Todos sentados unos atrás del otro, sobre pupitres, sobre el pizarrón, tomar distancia, una maestra. Ya no se toma distancia, me parece.
Ya me parece que no. Hay algunas cositas que... Algunas cosas que cambiaron. Pero hoy es totalmente distinto. Sí. Y eso es porque se está viendo en vivo cómo funciona el funcionamiento cerebral. Y antes el maestro era un portador de información. Sí. Hoy en día el alumno ya tiene la información. Hoy en día la información está al alcance de todo. Antes se les respetaba al maestro porque sabía algo que yo no sabía y no tenía acceso. Claro. Hoy googleamos y la información está al alcance de todos. Claro. Incluso del niño. Entonces, hay que también hacer una transformación ahí, ¿no? Donde el maestro pasa a ser un administrador de información. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que hay algo que no nos damos cuenta. Los seres humanos, los educadores, los políticos, la gente en general, hay algo que no nos damos cuenta. En neurociencias, en neurología y en psicología también se sabe, vos, por ejemplo, ¿cuándo crees que un chico empieza a caminar? Si yo te pregunto ahora. Alrededor del año, digamos, ¿no? Generalmente ahí entre los 9 meses y el año, 1 año y 2 meses. Perfecto. ¿Y eso por qué lo hace? Porque hasta ese momento estuvo entrenando para ese momento. ¿Quién lo entrenó? Los padres. Los padres. ¿Cuándo empiezan a hablar? Un poquito antes, algunas primeras palabras o con fluidez. No. Papá, mamá. Y creo, no me recuerdo bien, pero que será alrededor de los 5 meses. Puede ser un poquito más. Un poquito más. Pero 7, 8 meses. Sí, no importa la cosa justa. Voy a 9, otra cosa. 10 meses, sí, también por ahí. ¿Podrías enseñarle a un chico a caminar a los 10 años? Suponte que no caminó nunca y vos querés enseñarle a caminar. Sí, supongo que sí. Ajá. Si no tiene problemas físicos, creo, o sea... No, sin ningún problema físico. Sí, supongo que sí, que se le puede enseñar a los 10 años. ¿Sería más fácil o más difícil que al año? Creo que sería más difícil. Exactamente. Sí. Y hablar, a los 15 años, ¿le podrías enseñar a hablar? Sí, también. De hecho, por ahí podemos aprender idiomas. Entonces, eso... ¿por qué lo hiciste al año? Porque está difundido. Porque se le enseña desde, o sea, uno como padre lo va dando la información a partir de cuando nace, ¿no? Claro, y vos dijiste que después de esa edad, y eso no es lo que decís vos, sino lo que dice toda la gente, sí, se puede hacer, pero es más difícil. Sería más difícil. Bien. Siguiendo ese mismo razonamiento, sí, ¿cuándo los chicos comienzan a incorporar el concepto de el valor por él mismo, el autocontrol, el respeto por sí mismo, el respeto por los demás, la puntualidad y digamos el autocontrol sobre sí mismo? Cuando empieza terapia. Creo que en la edad más adulta. No. ¿No? Hasta los 3 años. ¿Hasta los 3 años? 3 años incorporan eso. La misma pregunta. ¿Se lo podés enseñar a los 15? Sí. Pero es más difícil. Ya va a ser más tarde. ¿Cuándo incorporan? Sí. Pasamos los 3 años. ¿Cuándo incorporan el concepto de igualdad, de justicia, de verdad, de belleza, de felicidad? También, y de dignidad. A temprana edad, cuando a medida que los padres le van dando esos conceptos. Más o menos. 5 años. 6 años. 6 años. 6 años. ¿Después se lo podés enseñar a los 18? Sí, también. ¿Es más fácil o es más difícil? Es más difícil. Es más difícil. Porque ya tiene preconceptos armados. Exactamente. Claro. Quiere decir que cuando un concepto que tenemos que desterrar, cuando uno habla de educación, piensa en la escuela. Ya en la escuela, es lo que vos dijiste al principio, van a recabar cosas, pero ¿qué cosas? Matemáticas, gramática, literatura, pero todos esos conceptos que hacen a la persona y a la edad adulta, lo traen desde la casa. Absolutamente. Entonces, es erróneo pensar que un profesor, que un maestro, tenga que a los 6 años comenzar a enseñarle cosas a un chico que ya viene con esos conceptos prefijados. Claro. Y aprendidos. Eso está medido.
Entonces vos me dirás, ¿y para qué sirve la neuroeducación? Justamente para inculcarle a la sociedad, a la gente, a la familia, que tienen que enseñarle, porque muchas veces vos le enseñás en forma directa, pero muchas veces aprende en forma indirecta. Indirecta, sí. Es decir, con el ejemplo. Con el ejemplo. Tal cual. El ser humano, el 75% de su comunicación es no verbal. O sea, lo que vos hablás en tu casa, vos te comunicás, todos utilizamos el 25% de lo verbal para comunicarnos, pero lo otro es gestual. O sea, la gente te conoce por lo que haces más que por lo que decís. Entonces, esas cosas también los chicos las van aprendiendo y son necesarias para que después se vayan desarrollando con una estructura y lo más normal posible. Y si a un niño le decimos que no hay que mentir, hay que ir siempre de frente, hay que decir la verdad, y papá, vino el hombre a cobrar, no, decirle que no estoy. Bueno, ahí está. Y bueno, pero ahí está. Le estás enseñando a decirle que, bueno, que se dice la verdad, pero que en algunas cosas, en algunas ocasiones, se puede no decir la verdad. Está como bien. Claro. Pero cuando a vos te habrá pasado, cuando viene tu hijo y te dijo, me pegaron en la escuela, y vos vas y dices, anda y pegale el doble. ¿Qué estás haciendo? Incitando a la violencia. Incitando a la violencia. Hoy en el mundo salió una estadística. Defendete. Defendete. Que hasta los 18 años, las causas de suicidio en el mundo, más del 50% se deben al bullying escolar. Con lo cual, los chicos se suicidan por esa situación que en algún caso comienza a ser muy contraproducente. Y trabajar el bullying en una situación, en una escuela, tanto primaria como secundaria, requiere de un entrenamiento muy importante. Y yo quisiera saber cuántos están entrenados en un manejo de bullying o de algún problema psicológico de algún chico mal que esté en la escuela y que quiera afrontarlo, porque todos le tiramos la responsabilidad al profesor o al maestro, y en realidad no es así. Vos tenés aula donde hay 40, 50 chicos, vienen ya mal de la casa, vienen mal comidos, vienen maltratados. Y entonces, ¿qué uno espera del colegio? Entonces, eso se mide, hay muchos ejercicios, hay muchos experimentos que se hacen con chicos de hasta 3 años. Vos me dirás, ¿y esto está medido? Está medido, hay videos de cómo se trabaja hasta los 3 años, de los 3 a los 6, para que justamente vayan gestionando todas estas cosas y cómo poder enfrentar ciertas situaciones que le producen o miedos o angustias, cómo ayudarlos en un cambio, en una etapa de cambio, muchas cosas. Un chico que en su casa tuvo una crianza desde el amor, desde la contención, desde el diálogo, no va a estar haciendo bullying a sus compañeros en el colegio. No, y no va a responder con agresión. Y no va a responder con con agresión frente a una agresión, seguramente. Seguramente. Y puede llegar a ser la víctima del bullying. Pues claro, por supuesto, porque vive en una sociedad y la sociedad no es igual, no es igualitaria. Y en una sociedad desigualitaria ocurren estas cosas. Hay chicos que te dicen que no quieren ir a la clase y vos le preguntás por qué, porque no quieren ir al recreo. Y vos decís, qué raro, ¿cómo un chico no quiere un recreo? Claro. Y justamente, no quiere ir a un recreo porque en el recreo lo carga. La pasa mal. Claro, y dice, o la maestra no me defiende. Cuando en realidad la maestra tampoco es la función de ella. O porque no puede, o porque no sabe, o porque no lo ve. O también le hacen bullying a la profesora, o al profesor, o lo que sea. Es decir, siempre hemos transitado por ciertas travesuras o cosas que han sucedido, pero hoy en día se ven cosas muy alarmantes, y cosas que uno se tiene que ir adaptando a las situaciones nuevas. Por ejemplo, en neurociencia se habla de que el cerebro te sirve para qué. Cuando vos haces una pregunta, le decís, ¿para qué sirve el corazón? Y la gente dice, para bombear sangre. Y el hígado desintoxica. Y el riñón, filtra la sangre para que uno orine. ¿Y para qué está el cerebro? Y ahí la gente empieza a dudar. ¿Para qué está? El cerebro está equipado para que vos sobrevivas. Claro. Y todo lo que buscas que vos sobrevivas a distintas circunstancias. Y muchas veces, frente a una agresión verbal o no verbal,
tu cerebro te retrae, te aleja. Aunque vos reacciones mal, se empieza a generar una conexión mala en tu cerebro, en la cual tu mecanismo de defensa puede ser la agresión, y vas a crecer sabiendo que frente a la agresión tenés que defenderte, y tenés que pelearte, y tenés que agredir, y tenés que ser el doble de agresivo que el otro. Y eso te lleva a la edad adulta a fallar en los propósitos que vos quieras tener. Claro. ¿Entendés? ¿Y esto cómo lo podemos ir manejando? ¿Cómo uno puede generar ese cambio? Mirá, lo primero es enseñar. Por ejemplo, hay un experimento que se hace con chicos de hasta 6 años, en el cual están los padres mirando el video, los chicos vienen a una sala, viene el profesor y le deja un caramelo. Y le dice, mirá, yo voy a venir dentro de un ratito, dentro de 10, 15 minutos. Sí, si vos aguantás comerte el caramelo, yo te voy a dar el doble. ¿No? Y los chicos vos ves, están filmados, y vos ves que lo huelen, uno que lo toca, el otro que lo toca de lejos, el otro que quiere aguantar. Y en realidad, cuando termina el experimento, solo el 50% aguanta no comerlo. No comerse. Y lo que vos ves, el seguimiento a largo plazo de esos chicos que aguantaron esa necesidad de placer inmediato, son los chicos que más adelante fueron los que más se esforzaron y lograron lo que ellos querían, una carrera o un trabajo o una profesión en la cual querían desarrollar. ¿Por qué? Porque desarrollaron esa cultura de la paciencia, del esfuerzo, de la perseveración, de perseguir el sueño que tuvieron en la mente. Y entonces hay que enseñarles a ser creativos y a ser curiosos. Hoy las empresas buscan gente creativa. Si vos ves cualquier empresa que quiera tener un staff en el cual vaya creciendo, busca mucha gente que venga del ámbito creativo. ¿Y la responsabilidad? La responsabilidad lo mismo. La responsabilidad va ligada a esto de los tres años que estamos hablando. Es decir, que un chico se haga responsable, no solamente por lo que pueda decir, por lo que pueda romper, sino por la conducta que tenga, lo aprende a los 3 años. Y eso también se enseña, y se enseña a través de experimentos, jugando muchas veces con ciertas cosas de juego, donde vos le enseñás a hacer tareas, le enseñás a hacer dibujos, le enseñás a compartir trabajos que incluso vos podés hacer. Es decir, vos podés traer a tu hijo de 6 años hoy acá y decirle cómo se pone el micrófono, que hay que ponerle agua al vaso, que hay que atender bien al invitado, que no hay que romper nada, que hay que mantenerlo en su lugar. Eso un chico de 3 años te lo entiende. Lo va entendiendo. Y si lo va practicando, esa es la experiencia que tiene que tener. Claro. En realidad la experiencia, todos aprendemos por experiencia. Es decir, lo primero que hace un bebé cuando nace es curiosidad. Para él es todo curioso. Claro, es todo nuevo. Todo nuevo. Todo novedad. Ahora, ¿qué pasa? Él va aprendiendo de las cosas a las cuales les presta atención. Si vos no le prestás atención a algo, nunca vas a aprender. Si vos podés tener 10.000 cosas acá en esta mesa, pero vos va a haber algo que le prestes atención. Sobre eso vas a aprender. Y sobre eso te vas a hacer experto. Y ahí pasas a otra cosa. Y a otra cosa. Y también vas a prestarle atención a tu ambiente familiar. El chico a los 40 minutos de recién nacido ya reconoce el aspecto de la madre, la imagen de la madre, reconoce el latido de la madre, cardíaco, y reconoce el olor de la teta que le da de comer. 3 cosas. ¿Por qué hace eso? Es un código genético que nosotros tenemos, porque el ser humano es la única especie que se separa de los padres lo más largamente. Claro. Un venado, haciéndole honor a la ciudad, cuando nace, tiene 15 minutos para pararse. Si no se para y empieza a correr alrededor de la madre, se muere. Claro. Se muere. Eso de que se tenga que parar y que tenga que correr alrededor de la madre para después amamantar, viene incorporado con el venado, que recién nace. Y el ser humano es la única especie que tarda años. ¿Cuánto tarda? ¿Cuándo vos le das libertad a tus hijos? Y ahí,
Otra polémica. Y hay quienes no se la dan nunca. Y hay quienes se la dan nunca. Y bueno, ahí está. Ahí está. ¿Te das cuenta cuál es el tema? Sí, sí. O sea, y hay quienes no se la dan nunca. Y ahí sí, viene lo que dijiste vos antes. Viene la terapia que vos quieras, vienen las distintas técnicas de meditación, las técnicas que vos quieras para tu crecimiento personal, porque quizás no lo tuviste, te diste cuenta, ese yo interior, te diste cuenta y decidiste trabajarlo. Pero esta información, ahora hay mucha más información, ¿no? La gente, como decíamos, a partir de Internet, la información está al alcance y se expande. Y también esto, ¿no? Este programa que hacemos, nuestra humilde aporte, es de hacerle llegar información a la gente. Antes no había tanta información de cómo tratar de estar mejor. Era así, había un mandato que seguir. Claro, porque otra cosa que cambió es el paradigma de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Una persona que te dice la fecha, los años de las guerras, la fecha de cuando se descubrió el Nilo. Claro, pero antes se decía, qué inteligente. Inteligente porque sabe. Porque sabe, pero sabe datos. Sí. Hoy se trabaja mucho sobre el cociente emocional de la gente. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Hoy... ¿Y qué es la inteligencia emocional? ¿Qué vendría a ser? La inteligencia emocional es que vos, frente a una determinada circunstancia adversa, resolver un problema con el menor esfuerzo posible y con el menor grado de frustración que tengas. Manejar, ser asertivo, ser empático, entablar relaciones con los demás y con uno mismo. Eso es tener inteligencia emocional. Saber cómo comportarte dentro de determinados límites frente a distintas circunstancias adversas. A vos te frena alguien de golpe en la calle, y a vos no se te ocurre bajar y pegarle o pegarle con la llave del auto. Hay gente que lo hace. Hay gente que sí. Pero eso es trabajarlo emocionalmente muy desde abajo. Y vuelvo a la pregunta yo te pregunté, ¿cuándo aprenden a caminar? Al año. ¿Cuándo aprenden a hablar? Y más o menos al año. Y después se puede, pero es difícil. Sí. Lo mismo pasa con lo emocional. Lo mismo pasa con la responsabilidad. Siempre lo puedes aprender, pero siempre es más difícil porque vos vas cargando cosas y cosas y cosas que son más difíciles de romper. Cuando vos de chico aprendiste, porque el cerebro siempre busca dos cosas: o el principio del placer, ya, o el principio de realidad. Es decir, yo quiero este vaso de agua, pero para tener el vaso de agua tengo que trabajar, comprarme el agua y tenerlo acá. Quizás eso me lleve días. Yo puedo gritar, dice, tráemela. Sí. Eso es el principio del placer. Y cuando vos vas construyendo desde la infancia que todo es ya y todo placer, hiciste una red neuronal tan sólida en tu cerebro que tu cerebro aprendió que todo es ya a lo que cueste. Y que si vos no lo tenés ya, tenés un alto índice de frustración. Y a lo que lleva la frustración. Y eso es donde vos después ya llegaste tarde. Claro. Cuando vos decís, ¿por qué te encaprichás? ¿Por qué sos así? ¿Por qué? Y yo sé, ¿cuánta gente conoces vos que dice, y bueno, yo soy así, si no te gusta? Soy así. Y bueno, cada uno... Y esos son programas que tenemos, ¿no? El cerebro es como una computadora y hay programas mentales que funcionan de tal o cual manera a partir de cómo nos fueron programando. Claro. El entorno. Es como una computadora. Vos con una computadora nacés con programas instalados. Nacés con programas instalados. Ahora, vos podés cargar nosotros compramos la misma computadora y los dos a lo largo de la vida le vamos a cargar cosas distintas. Distintos programas porque lo utilizamos para distintas cosas. Claro, hay cosas que a vos te sirven, que te gustan, y a mí también, y que son distintas, y nacimos con los mismos programas. Pero vos le diste prioridad a otras cosas, cargaste otras cosas y trabajaste emocionalmente otras cosas de otra manera. Y alguien te ayudó a cargar esa computadora, que es la familia. Y después viene la escuela. El entorno. O sea, nacemos ya con una serie de programas mentales necesarios para funcionar lo básico. Exactamente. Exacto. Y nuestra familia, nuestro entorno, nos van incorporando otros programas. Exacto. Los cuales a veces son equivocados o no es lo más sano para nosotros o para el entorno. ¿Podemos reprogramar? ¿Cómo se puede reprogramar el cerebro?
Sí, así como se programa, digamos, hay varias maneras de programar. Primero, vos podés programar cosas que te gustan y mejorarlas, con lo cual eso requiere entrenamiento. Es decir, si vos querés aprender, por ejemplo, un idioma, un instrumento, son programas que no te vienen incorporados, te vienen las áreas del cerebro para tener los elementos básicos para poder programar algo nuevo. Sí. Por ejemplo, vos quisieras hablar inglés, polaco, lo que sea, podés programar cosas nuevas. Sí. Es más fácil programar cosas nuevas de lo que vos quieras, arte, cultura, ciencia, lo que vos quieras programar, es más fácil programar que desprogramar algo que ya programaste. Que ya está programado. Que ya está programado. Sí. Einstein decía que es más difícil romper un hábito que romper un átomo. Ajá. Es decir, los hábitos que vos vas teniendo, que están incorporados en forma inconsciente, eso es muy difícil de romperlo, claro, de deshabituarte. Pero por supuesto que claro que lo hay. Eso requiere de mucho, primero, entendimiento de lo que te está pasando y además una gran vocación para querer cambiarlo. Porque no es fácil. Una decisión. Es una decisión. Es como sacarles, los psicoanalistas dicen que es como cuando vos vas sacando las cáscaras, las catáfilas de cebolla, las cáscaras de cebolla, las capas. Cada vez vas llorando más al llegar al centro. Claro. Y lo mismo pasa en el ser humano. Pasa con uno mismo. Nosotros somos el 5% en la vida. Yo te conozco a vos y vos me conoces a mí solo por el 5% de lo que mostramos. Claro. Me conocés por los hábitos, por las costumbres, por mis conductas, pero eso está motivado por un 95% de cosas que las tenemos en el inconsciente. Incorporado. Eso tiene que ver nuestros hábitos, nuestras creencias, nuestros valores, nuestra educación, y todo eso hace tu inconsciente que maneja el 95% de lo que vos sos a tu vida consciente, que es el 5%. Cuando vos tenés una necesidad de ver de que algo no anda, porque tu interior te dice esto no va por acá, entonces ahí es donde vos recurrís a querer cambiar algo. Claro. Y para cambiarlo tenés distintas tácticas. Es decir, hay gente que hace meditación, hay gente que hace psicoanálisis, hay gente que va a psicólogos, hay gente que hace meditación, hay gente que se va al oriente a practicar otras culturas. Sí. Hay muchas maneras de cambiar eso que vos querés cambiar, pero es muy difícil. Por eso siempre nosotros decimos, cuando son chicos, y vos mismo lo dijiste, es más fácil. Claro. Y después se hace más difícil. Después se hace todo mucho más difícil. Y a medida que pasa el tiempo, aunque si vos te diste cuenta que una situación te incomoda y no la cambiás, cada vez se te hace más difícil, mucho más difícil. Por eso es importante tener conciencia y saber que se puede cambiar. Lo que pasa es que mucha gente no quiere cambiar, no quiere pagar el precio para cambiar. Trump dice que todos quieren conocer el cielo, pero nadie se quiere morir. Claro. ¿Viste? Entonces, en esto pasa lo mismo. Para los que hacemos también psicoanálisis, sabemos que cuando muchos pacientes abandonan una terapia, cuando están llegando al centro de la cuestión y no quieren visualizar lo que realmente está pasando. ¿Y cuál es el precio que hay que pagar? Uno paga el precio que esté dispuesto a pagar. Hacernos cargo. Es uno. Hacerte cargo es una de las mejores cosas. Sí. Por ejemplo, en la gestión emocional, cuando vos te pasa algo emocional y sentís bronca, por ejemplo, un ejemplo estúpido, pero vale, se te cruza alguien por la calle, el auto, bocinazo, vos te bajás, insultos, tenés ganas de pegarle, de romperle el auto. Si vos te tomás 10 segundos y anotás lo que vos estás por hacer y cómo reaccionaste, vos al leerlo lo estás haciendo consciente. Sí. Yo le voy a pegar a esta persona. Es una barbaridad lo que voy a hacer. Y puedo ir preso. Y además le voy a pegar por esta estupidez que si lo dejo pasar ya está. Por ahí él sale con un palo y me pega a mí. Si vos lo anotás, seguro que no lo haces. No lo haces. Y esa es una técnica que se enseña mucho para gestión emocional. Cuando ni hablar, cuando tenés una relación de pareja, esas que se llaman patológicas, donde los dos se llevan mal y los dos no se dejan. Y mucha gente vive así quizás toda su vida. Sí. Y vos decías, ¿y cuál es el precio que hay que pagar? Y muchas veces el precio que hay que pagar es estar solo. La felicidad. La felicidad, el tener, el
pensar que vas a estar solo y que la vida se te derrumba, y no es así. Siempre desde las neurociencias, lo más primitivo que tiene el hombre es el miedo. Claro. El miedo, y de ahí el rojo. El hombre, cuando salía a cazar y veía que había rojo en el pasto, decía, pucha, puede ser un animal herido o puede ser una persona herida y me puede atacar a mí. Entonces, sin embargo, si él no vencería ese miedo, se moriría él y su familia. De hecho, se morían mucha gente porque no se animaban, y muchos, ¿quiénes salían? Salían los que realmente vencían ese miedo. Incluso la violencia viene desde el miedo. O sea, alguien que reacciona violentamente es por miedo a la superación. Las guerras vienen por miedo. Por miedo a inseguridades. Que vos seas mejor que yo o por... ¿Por qué Estados Unidos controla a Rusia y Rusia controla a Estados Unidos, y uno inventa un programa, el otro inventa el programa superior, el otro el programa superior? Por miedos. Por miedos. Por miedo. La inseguridad te lleva a miedo. Y el miedo... Y la violencia cotidiana también. Por supuesto. Eso exacerba más lo que vos tenés adentro, por supuesto. O sea que cuando un violento te dice sos un maricón porque no querés pelear, realmente quien está teniendo miedo es el violento. Claro, por supuesto. Bueno, eso sí, desde ya. Si vos te haces cargo de eso es porque vos estás peor que el que te está insultando. Claro. En la vida siempre va a haber gente a la cual no le gustes, no le agrades. Uno no es una moneda de oro que tiene que gustar a todo el mundo. Pero el tema es no reaccionar frente a una persona que por ahí te agrede así, desde la nada. Sí. Por supuesto. O con motivos. O con motivos, pero quizás no es como la otra te trate, sino como vos tratás esa situación. Claro. Para que haya una discusión o una pelea tiene que haber dos dispuestos a discutir o a pelear. Por supuesto. Si vos podés manejar lo que se llama en neurociencia gestión emocional, te vas a dar cuenta que se puede manejar, reprogramando, trabajándolo, haciendo cosas que te hacen bien. La felicidad, la gente cree que es estar riéndote todo el día. No. La felicidad no es eso, la felicidad es estar sereno. La felicidad es saber que vos estás en el camino sereno. No hay ninguna estación de llegada, no hay ningún estado del nirvana, no es estar todo el día riéndote, no. Vos podés estar feliz, sabiendo que estás tranquilo. Es una sensación que se siente. Y es una sensación que, claro, que te nace desde adentro. Claro. A pesar de que por ahí podés pasar por algún mal momento, pero saber que hiciste saber lo que hiciste todo lo posible, y bueno, no somos perfectos. Claro. Y todo el mundo tiene errores. Ese es otro de los temas, ¿no? Permitirnos equivocarnos, o sea, decir, bueno, está bien, me equivoqué, me puedo equivocar. Seguro. Y no castigarnos por esa equivocación, y no... incluso no hacer cosas por miedo a equivocarnos también es la peor equivocación que podemos tener. Es el peor error. En la charla de toma de decisiones, la peor decisión es no tomar ninguna decisión. No tomar ninguna decisión. Eso está dicho, medido, ya eso no se discute. Claro. La peor decisión es no tomar ninguna decisión. Y de los éxitos, te diría que se aprende muy poco, pero sí se aprende de los fracasos. Había un filósofo que decía, lo mejor que hay es aprender de los errores, pero mejor que eso es aprender de los errores, pero de los ajenos. De los errores de otros. Entonces, vos de los errores siempre salís aprendiendo cosas. Bueno, la espiritualidad habla de eso, ¿no? Hablabas de un filósofo, quienes empezamos a transitar un camino desde la espiritualidad, la información que nos llega es eso, cada mal momento es un aprendizaje. Por supuesto. O sea, esto tiene un basamiento científico, digamos. O sea, por supuesto. Desde la neurociencia también se avala esta teoría. Seguro. Me hablaba del neurodeporte. Cuando vos haces un estudio sobre los grandes deportistas, sobre los número uno, de determinados deportes, de nadadores, de tenistas, de golfistas, de lo que sea, ellos en su vida... ¿Compraste deportes individuales todo? ¿Por algo en especial? No. Puede ser colectivo. No, puede ser colectivos. También. Lo que pasa es que cuando son individuales es más fácil el trabajo. Claro. Porque es un ida y vuelta más fácil. Exacto. Ellos te dicen, mira, yo para llegar a esto, yo he ganado 10 títulos, pero he competido más de 1000 veces. Claro, he perdido 2000. Claro, entonces saber cómo salir de cada competencia
y volver a probar, y volver a probar, y volver a probar. En un nadador quizás está a 10 segundos de ser primero. Y por ahí trabajó 4 años. Claro. Y llega el momento y lo tiene que demostrar y no llega. ¿Y qué pasa? ¿Y cuántos no llegan? ¿Y cuántos hay que llegan no disfrutando el éxito? Y mucho tiene que ver la cuestión emocional en eso. Por supuesto. La emoción siempre te juega a favor o en contra. Para los dos lados. Si has ganado, si has perdido, cómo manejar cómo manejarte en la fama y cómo manejarte en la derrota. Son las cosas que se van trabajando, por supuesto. Sí. Nuestra selección argentina de fútbol es un caso para estudiar, ¿no? Es un caso para estudiar, sí. Por eso en equipo es más difícil. Es más complejo. Porque uno influye sobre el otro sobre el otro, claro. Y así sucesivamente. Como por ejemplo, ¿qué pasó con los mineros cuando están todos en una situación de estrés? Sí. Y uno se apoyan con el otro, y uno había una historia de que en una mina uno rompió un pacto. el reloj, porque sabía que le iban a preguntar cuántos tenemos de oxígeno, claro. Y le dijeron 36 horas. Y entonces, para no angustiar, rompió el reloj y para no tener medir más las horas. Claro. Y así, gracias a eso, pudieron salir adelante. Los sobrevivientes de los Andes salieron fuera del avión cuando se enteraron que no empezaban a buscarlos más. Claro. Al principio se quedaron todos ahí quietitos porque si decían que lo iban a encontrar. Cuando dijeron suspendimos la búsqueda, y bueno, empezaron a salir y salieron. Y bueno, y es así. ¿Y los chicos que estuvieron en Indonesia, atrapados en esa gruta también? Que con el profesor que les hizo meditar para bajar toda la ansiedad y gracias a eso también pudieron mantenerse. Esos casos extremos, ¿no? Realmente. Por supuesto. Y todo eso se ve en las charlas, se experimenta también, con simuladores inclusive, cómo se va trabajando y cómo el cerebro va trabajando con diferentes circunstancias, ¿no? Hablando de experimentar y hablando de simuladores, tenemos un chiche acá nuevo que ha traído. Sí, no sé dónde lo muestra. No sé si lo vamos a estar mostrando ahí con la cámara de Lucio. Ahí. Esto es parte de este nuevo equipamiento que se están incorporando. Nosotros tenemos, cuando hablo de nosotros, son un montón de otros científicos, un equipo de trabajo. Otro que psicólogo, un economista, un licenciado en comunicación. Esto es parte de NAP, ¿no? Parte de NAP, de la Fundación para las Neurociencias. Bien. Dentro del aparato de neurociencias, que si Dios quiere este año lo vamos a hacer con gente en vivo. Sí, en el próximo encuentro. Son aparatología para estudiar el cerebro en vivo. Este en particular se usa en chicos para estudiar si hay problemas de atención, si están relajados, si están meditando. Y con diferentes juegos podemos hacer que los chicos, lo voy a mostrar, es una especie de vinchita. Bien. Que se coloca. Si la cámara lo muestra. Sí. Esto es una vincha que se enciende. Acá se enciende la luz azul. Esto maneja por Bluetooth. Nosotros lo amoldamos a la cabeza de cada persona que queramos investigar. Se coloca de esta manera, así. Ahí queda. Ahí, a la izquierda. Esto sensa. Ahí agarró. ¿Sí? Entonces, por Bluetooth, encendido. Sí. Bueno, acá no se ve, ahí se ve encendido. Ahí apenas se ve un poquito. Azul. Doy fe que está encendido. Ahí está encendido el azul. Perfecto. ¿Sí? Esto transmite por Bluetooth al programa de la computadora. A una computadora donde está conectado. Esa computadora. Y hay distintos programas. Que acá se ven. Que aquí vemos más o que menos. Son jueguitos en los cuales le decimos a un chico, bueno, a ver, ¿cómo estás? Pensá en ese juego. Levantá la vela con la mente. Y el chico dice, empieza a pensar en esa situación. Las ondas cerebrales hacen que la vela se suba o que baje. Bien. Entonces el chico juega. Y podés medir la variación de ondas cerebrales. Con eso vas midiendo en vivo cómo este sensor va viendo las ondas cerebrales
y vas viendo si el chico está atento, si está relajado, si está ido, si está intentando hacerlo. Hay otro juego que es un pajarito que está encerrado y vos le decís, bueno, yo quiero que vos pienses en abrir la puerta para que el pajarito se vaya. Y piensan y va viendo cómo se va viendo de a poco y va viendo cómo cada uno... Aparte se incentiva, el niño ve que la puerta se va abriendo con su pensamiento. Claro, claro. En los adultos nosotros decimos, bueno, levantá esa maceta con la mente y la levantan. Bueno, ahora levanta el auto, pero para eso vas a necesitar más fuerza. Y ves cómo se concentra y va viendo. Y en realidad necesita más fuerza, o sea, el programa está... El programa está que cuanta más onda sea la amplitud de la onda cerebral, que nosotros estamos viendo en la computadora. Pero a la vez, el objeto, al ser más pesado, necesita más ondas cerebrales. Claro, está armado para que... O sea, no es lo mismo, porque a lo mejor es una cuestión de programa propio y de limitaciones propias. A lo mejor la maceta me cuesta las mismas ondas cerebrales que el auto levantarlo, pero al saber yo que el auto es más pesado... A eso me... Claro, es más, si no lo levantan, vos le decís, no estás pensando en levantarlo, tenés que hacer más fuerza. Más fuerza. Necesita otro esfuerzo entonces, en el programa mismo. Bien. Entonces vos vas viendo si los chicos o el adulto que vos quieras estudiar te está prestando atención o no. Sí. Inclusive en chicos con autismo, con dislexia, vos vas viendo a qué le están prestando atención y qué no. Imagínate que esto está conectado con esto que te mide la onda cerebral, con un aparato que tiene la computadora que te sigue el ojo, que te dilata o no la pupila, eso se llama eye tracking, que también lo tenemos, y hay otro programa al lado de esa computadora que te va leyendo el rostro facial. Bien. Si estás con sorpresa, si estás angustiado, que es lo que hablamos este año en forma verbal, pero que este año lo vamos a mostrar con gente del público. Bien. Entonces, esta tecnología es lo que está haciendo avanzar, y lo que realmente gusta es que vos lo estás viendo en vivo. Perfecto. Vas viendo en vivo qué está pasando. Bien. ¿Está bien? Vos podés ir a un jardín con esto y saber en ese jardín cuáles de los chicos están prestando atención, cuáles no, cuáles se prestan al juego, cuáles pueden tener un determinado problema, y poder diagnosticar desde muy tempranamente. ¿Para qué? Para que después no sea difícil reprogramar ese cerebro para lo que vos querés que ese chico sea en la adultez. A la vez, cuando nos programamos dentro de la neurociencia, también se puede ver por qué tenemos facilidad por la música o por el arte o por el deporte. ¿Eso de dónde viene? Porque más allá de que a lo mejor hay una familia donde ninguno de los padres es músico o artista y uno de los hijos sale artista. Ah, sí, no, bueno, por eso. Parte desde la curiosidad, parte desde el gusto. Lo que más impacta en el cerebro son las imágenes. Al cerebro le gusta imágenes. Y en segundo lugar, la música. Por eso en un comercial la música es tan importante. ¿Pero por qué? Porque la música se mueve con ondas. Y el cerebro cerebro se mueve con ondas. Los ojos registran ondas, codifica onda y las guarda en el cerebro. Entonces también eso hace de que vos te vuelvas curioso, y esa curiosidad te lleva al aprendizaje. Ahora, ¿por qué unos se inclinan por una especie de por algo, por la creatividad o por la música, y otros por otra cosa? Es una inclinación cada uno. Todavía es una incógnita. Todos tenemos el mismo programa. Bien. Que vos no lo desarrolles, ya empieza a ser un problema tuyo. Sí. Pero hay esa atracción por una u otra cosa. Sí. No sabemos de dónde puede venir. No, eso se vio. El que vos hayas decidido ser médico y a mí no se me haya ocurrido en mi vida. No, eso se estudió muy bien en gemelos. Vos sabés que hay un estudio fundamentalmente en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, donde separaron familias, inclusive gente gemela. Hay muchos casos de gemelos que han sido separados, han vivido en lugares diferentes y muchos han seguido la misma profesión. Hay uno que se llama el caso de James, que los dos fueron policías, los dos tuvieron un hijo, y los dos terminaron mal. Uno por esquizofrenia y un problema neurológico terminó mal, internado y muriéndose tempranamente, y otro se suicidó tempranamente.
Bueno, pero hay cosas raras en el mundo, hay. Pero incluso, bueno, ahí había una coincidencia entre la elección. Aparentemente. De hecho, el nieto recuperado de Estela de Carlotto también, dentro de su familia adoptiva no había músicos y su padre biológico era músico. Y él fue músico, él es músico. Claro, ahí también. Hay cosas que obviamente todavía una cuestión no se que sabe, venía ¿no? genética Aparentemente incorporada, sí. ¿no? Genéticamente incorporada. Aparentemente, claro. Sí. Pero por ejemplo en mi familia no hay nadie médico. No hay nadie médico. No, y a mí siempre me gustó la medicina. Te fascina la medicina. Sí. Se nota. Sí, sí. Pero hay cosas que, bueno, obviamente todavía el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo y todavía hay cosas para descubrir. Pero lo bueno de ahora es que lo estamos viendo en vivo. Es posible. Para ir cerrando, sí. Y como broche ya, algunos tips para dejarle a la gente, a ver, cómo ayudarle a nuestros hijos, a los niños, con este tema de esta programación sana. Y una programación, ¿no? Hay una anécdota. Se encuentran dos peces chicos en el agua y viene un pez anciano y le pregunta a los peces chicos, chicos, ¿cómo está el agua hoy? Y los chicos dicen, ¿qué es el agua? Claro, nadie no sabe describir lo que es el agua. Claro. A la gente adulta le pasa lo mismo. Si uno tuviese conciencia, uno realmente logra incorporar que los chicos desde que nacen van aprendiendo porque son curiosos, porque escuchan, porque ven, porque tocan, porque tienen gusto y porque tienen tacto. Eso es una vía de entrada de estímulo. Uno le presta atención a ver cuándo empieza a hablar, a ver cuándo empieza a caminar, como dijiste vos, sí. Pero no le da importancia a todas las otras cosas que incorporan hasta los 6 años. Estamos perdiendo un tiempo valiosísimo, muy valioso. Y lo segundo, quizás ya que no le compete a la familia, sino a los estados, es que el cerebro tiene los primeros 2 años de esa ventana donde es más fácil de aprender, claro, que nosotros lo dijimos, ¿no? Tiene 2 años para aprender. Termina de madurar a los 25 años el cerebro, pero los primeros 2 años es primordial para que aprenda. Si no están bien nutridos, si no están bien acompañados, si no están bien estimulados, son chicos que van al fracaso. Son chicos que después es más difícil. Ese cerebro es muy difícil recuperar. Es muy difícil. ¿Es probable? Muy difícil. ¿Que tenga una recuperación? Sí. O sea, con el tema nutrición, ya no. O sea, si falla en la nutrición, a lo mejor si hay alguna falla en el acompañamiento o en lo emocional, quizás se pueda acomodar, pero con la nutrición... Con la nutrición no se juega. Con eso no se juega porque hay eso chicos que en realidad no hacen buenos cálculos matemáticos, no interpretan un texto y uno cree que es porque tienen trastorno de atención o porque están negados. Hambre. Es porque han pasado hambre durante su vida. Hoy en día están naciendo ya chicos con Paco en sangre. Claro. Porque ya la droga está pasando a través de la placenta y ya nacen con Paco en sangre. Imagínate esos chicos antes de los 10 años de edad. ¿Qué futuro les puede? Entonces yo creo que también tiene que haber políticas de Estado para que todo esto se difunda y para que se comience desde la casa. Si los padres ya no están formados y ya van a tener chicos... Mucha contención. mal educados, mal nutridos, ¿no?